El aparato urinario tiene unas funciones de excreción, elimina sustancias tóxicas para el organismo, normalmente son sustancias derivadas del catabolismo de las proteínas y que son productos nitrogenados orgánicos como el amoníaco, urea, ácido úrico. Otra función que tiene el aparato urinario es una función de regulación del volumen y composición de líquidos internos, de agua y sales minerales. Y otra función que tiene es una función endocrina, hormonal. La parte más importante del aparato urinario es el riñón. Hay dos riñones, derecho e izquierdo. El derecho es un poquito más pequeño, está un poco más a un nivel un poco más bajo que el izquierdo porque tiene el hígado por encima. El izquierdo tiene el bazo adyacente, está situado más o menos a nivel de la primera vértebra dorsal y las tres primeras vértebras lumbares, ligeramente por delante, y es retroperitoneal. Retroperitoneal quiere decir que está detrás de la membrana del peritoneo, que es una membrana que protege la cavidad abdominal. Del riñón salen los dos uréteres, que tendrán unos 30 centímetros, y llegan hasta la vejiga, donde se acumula la orina, y después está la uretra, que es por donde se elimina la orina. A nivel debajo de la vejiga y atravesado por la uretra está la próstata en los hombres. El riñón tiene unas dimensiones de unos 12 centímetros de largo, de longitud, o sea, de aquí hasta aquí. De ancho puede tener unos 6 centímetros, si lo imagináis en tres dimensiones, unos 4 centímetros de grosor, y pesa unos 150 gramos aproximadamente. En su función de excreción filtra unos 180 litros de agua al día, de los cuales se elimina en forma de orina 1,5 litros. Esto aproximadamente. En la anatomía del aparato urinario es interesante destacar que se irriga por las arterias renales. Esta sería la aorta abdominal, que a este nivel se divide en arteria renal izquierda y arteria renal derecha, que entra en el riñón a través de los ilios, y que son estas hendiduras que están en la cara interna de los riñones, y por donde también sale el uréter. Como iba diciendo, entran por los ilios, irrigan el riñón y después se capilarizan, y después salen por las venas renales derecha e izquierda, uniéndose a la vena cava inferior, que irá hasta la aurícula derecha. Si ampliamos el riñón, podemos ver con claridad las estructuras. Esta es la zona del ilio, por donde entra la arteria renal y donde sale la vena renal. En este caso estamos con el riñón izquierdo. Este de aquí sería el uréter, que penetra en el riñón por el ilio renal. Podemos distinguir dos partes en el riñón: la corteza y después la médula renal. La corteza renal tiene un grosor de unos 6 milímetros. Está formada por glomérulos y túbulos uriníferos contorneados, y a través de las columnas renales se extiende hasta la pelvis renal. O sea, en estas zonas de aquí la corteza se extiende hacia la pelvis renal, que sería esto de aquí. Esto es la pelvis renal. Entonces, siguiendo con la explicación, la médula estaría formando por unos segmentos rectilíneos de los canalículos renales y también por los conductos colectores en forma de pirámides renales, que sería esto de aquí, las pirámides renales de Malpighi. Antes hemos comentado que la corteza renal se extiende hacia la pelvis renal a través de las columnas, que serían los espacios entre las pirámides renales. Este espacio de aquí sería la columna renal. Esto de aquí. Las pirámides renales se llaman pirámides de Malpighi. Las columnas renales son las columnas de Bertin. Las pirámides renales tienen una base. La base de la pirámide sería esta de aquí, que limita con la corteza renal, y un vértice, que sería la parte inferior. Esta parte inferior, que sería el vértice, es lo que se llama papila renal. Es un vértice redondeado que se introduce dentro de los cálices renales. Esto y esto ya son cálices renales. Se puede decir que hay cálices renales menores y luego mayores, que es hacia donde confluyen estos cálices renales menores. El área cribosa sería la superficie aquí de las papilas renales, que está perforada por unos 10 o 25 agujeritos, por donde entran los conductos
papilares. Bueno, y estas son las estructuras básicas, saber que hay una columna, una corteza renal, una médula renal, las pirámides, columnas, las pirámides formarían parte de la médula renal, las columnas de la corteza renal, son estructuras, saber que son estructuras histológicamente distintas, saber que hay cálices renales mayores y menores que se unen en la pelvis renal y que por el ilio salen por la uretra, y que hay una irrigación por la arteria renal, que son unos conceptos básicos para después estudiar la nefrona, que es la unidad básica del funcional y anatómica del riñón, y que veremos con un poquito más de atención porque es importante también para entender las acciones de los fármacos a estos niveles.